reconocimientos serán en el marco de la celebración del Día Nacional de los Idiomas Indígenas. Por favor, maestro. Muruk amonda yok chok ihmur tok de kakul hong si pani kere rumah ronohet de kakul shakakuchin kita kri shakino ko kita kri tiki kate katata ni malu de kamar tok rei chere ruchitu ti konik khala ho kari sama koriri o esko ho ke tamang iwa koriri makanta imunohet de shishko katiri ka hadina matio suma shopeyos o kobe chupare kume ko kamian di chiri kalima iwa di Yuki di kacapul, kau kacapul dia ikut si kasamakih kan? Kau kiri kau anom pencupari hunti rupiah na over am maizih, palabra maravillosa, palabra encantadora. Kau kiri ka ruku hayi ka dikasih kacapul na over dikasih dikasah kiri kau winak patek katinamit. Kiri kau kiri kacapul kolik, kubali ketaman sa puskaro dikasitu kapo di na over paki kaslemas, di akwala paki kaslemas di tijonela. La verdad es que es de un alto honor estar presente en este acto. Ya lo decía, pues de verdad gracias a las distintas autoridades, a la ministra y viceministros, que cabalmente yo le decía cuando me felicitó. Ustedes seguramente habrán escuchado la canción Chiropín, Chiropín, ¿verdad? Lástima que como que se ha quedado por ahí, pero hay que despertar ese canto porque de verdad también inspiró mucho en su momento cuando ella lo cantaba en Cachiquén, ¿verdad? O sea, en ese sentido podemos decir de que la música, la literatura, pues todo es importante y se han quedado en el tintero, han quedado como que no sé por qué no le damos importancia, pues es momento de despertar esos cantos. Bien, desde la iniciativa Maitzig, palabra maravillosa, palabra encantadora, pues he intentado, como decir, es el troje o la troja donde yo deposito algunos pensamientos que, o a través de la observación, o a través de la escucha con abuelas y abuelos en nuestros pueblos, porque hay tanta literatura ahí en la parte oral. Decía en una gira poética que hubo en la antigua, decía, como que la Llorona, la Ciguanaba y otros de la leyenda tal vez que descansen un poco, decía yo, porque ya han sido tratados por muchos años, mientras que hay mucho de la tradición oral, de la literatura de los pueblos. Entonces, parte de la labor que estoy haciendo, pues, es recoger toda esa tradición oral que está. Seguramente el tiempo no me va a dar para sistematizar todo ello, pero poco a poco están saliendo algunos escritos. Ya vieron ustedes en la pantalla algunos escritos que me he atrevido a hacer. La idea es ofrecer a la sociedad en general. Ya lo decía que la literatura que hay a nivel del Ministerio de Educación pues llega a las escuelas y si por alguna situación quizás llegue a algún lugar, pero si no, para la sociedad en general casi no lo hay. Entonces es ahí pues la invitación para todas y todos, ¿verdad? Que empecemos, o ya empezamos hace rato, le demos más seguimiento a que surja más literatura